Los lenguajes formales nos permiten a nosotros dar el formalismo necesario para poder implementar una base de datos comercial. Dentro de los lenguajes formales tenemos dos lenguajes formales. El primer lenguaje formal es el álgebra, el cual ya hemos visto, pero tenemos que hacer todavía la parte práctica. La álgebra está asociada, dijimos, fundamentalmente al cómo, antes que el qué. Es decir, cómo voy a estructurar la consulta. Eso significa que en álgebra tengo que escribir toda la consulta paso a paso. Entonces, eso implica decir, paso 1 hago tal cosa, paso 2, paso 3, hasta el paso que nos corresponda y llegar al final a la solución. En cambio, en el álgebra, que es lo que vamos a ver ahora, especificamos el qué. Es decir, yo necesito sacar información, entonces no hago la consulta paso a paso, sino especifico una fórmula, si quieren. Esa fórmula se va a llamar un predicado. Y ese predicado, si cumple aplicando la fórmula al evaluar cada tupla o cada registro de la base de datos, si mi fórmula se hace verdad, porque un predicado solamente tiene dos posibles valores al evaluarse. O es verdad o es falso. Eso también nosotros ya lo sabemos. Cuando es verdad, quiere decir que el predicado se ha realizado con éxito. Pero si no, quiere decir que el predicado ha tenido algún incumplimiento de alguna condición por ahí. Y estos dos, cada uno da lugar a la construcción del SQL, que es el lenguaje comercial por excelencia. ¿Cómo se ejecuta internamente una consulta en el DBMS? Se debe al álgebra. ¿Y cómo se estructura una consulta SQL? Se debe al cálculo. En el álgebra, nosotros, recordando también, habíamos visto que hay dos tipos de operadores, clasificados como unarios y como binarios. Unarios significa que operan sobre una única relación o una única tabla. Y unario significa dos operaciones que son la proyección y la selección. Eso también ya lo hemos visto. La proyección es un operador que opera sobre filas, o la proyección opera sobre columnas y la selección opera sobre filas. Y dentro de los operadores binarios tenemos pues la operación más importante, diría yo, que es el join natural, que se denomina natural por el hecho de que nosotros asociamos dos tablas de la forma natural en que se hace, que es una llave primaria en uno y la llave foránea en otro. No estoy compartiendo pantalla todavía, estoy rememorando lo que ya hemos hecho. Ahorita comparto. Entonces, y aparte de esa operación del join natural, tenemos otras operaciones como la unión, la intersección, la diferencia y la división. Y con ese conjunto de operaciones, pues tenemos el álgebra relacional. Ahora sí voy a compartir mi pantalla para ver el cálculo relacional y sus fundamentos. Bien. Entonces, vamos a ver el cálculo relacional. Entonces, el cálculo relacional es un lenguaje también de consulta formal que se divide en dos y que vamos a describir en este acápite de la clase.
Uno es el cálculo relacional de tuplas y el cálculo relacional de dominios. Ambos lenguajes o subdivisiones de este lenguaje son idénticos, lo único que varía es la forma en la cual vamos a procesar. En un caso procesamos por columnas y en el otro caso procesamos por filas. Bien, vamos describiendo este lenguaje paso a paso. Bueno, creo que voy a cambiar de color. No quiero rayar. A ver, amarillo. Bueno, amarillo sí se nota. Entonces, les decía, es un lenguaje de consulta no procedimental. ¿Sí? No hago procedimientos como en el álgebra, procedimiento de pasos para hacer la consulta. ¿Qué hace? Solo describe la información deseada sin dar un procedimiento específico para obtenerla. Es decir, buscamos el qué antes que el cómo. En cambio, en el álgebra buscamos el cómo antes que el qué. Una consulta en cálculo relacional de tuplas y de dominios también, porque la sintaxis es similar, la expresamos como dos llaves grandes, un conjunto de tuplas T que va a ser la salida, que es esta parte, una barra que divide la salida con todas las condiciones que tengo que cumplir, y un predicado que se tiene que hacer verdadero para esa tupla T. Entonces, cuando el predicado P de T se haga verdadero, entonces los correspondientes datos T son los que se van a mostrar. Y esta es la estructura también que tiene el SQL. Cuando lleguemos a la parte de SQL vamos a hacer una comparación. Bien, entonces vamos a ver qué operaciones podemos nosotros expresar. Tengamos dos relaciones o tablas R y S. La unión la vamos a expresar como los campos de resultado en base a las tuplas T de salida, tal que se cumplan los predicados de la tupla T sobre la tabla R, o se cumplan los predicados de la T sobre la tabla S. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que si esto es verdad y esto es verdad, todo se va a hacer verdad. Si esto es verdad y esto es falso, también se va a hacer verdad todo el predicado. Y si es al revés, si esto es falso y esto es verdad, entonces también implica que se va a hacer todo el predicado después de la barra verdad. Y en el único caso donde no va a ser verdad es cuando la primera condición o la segunda condición sean falsos. Porque, de acuerdo a esta tabla de verdad, falso o falso es falso, ¿no? En resumen, la unión me quiere decir que es el conjunto de datos resultado, tuplas T que satisfagan la condición de que esa condición se haga verdadera, esté en R o esté en S. ¿Bien? Entonces, esa sería la unión. Dadas las dos mismas relaciones R y S, entonces podemos también expresar la diferencia. Y la diferencia se expresa como R menos S. ¿Cómo lo expresamos? El resultado es todo lo que necesitamos mostrar en base a las tuplas resultado, que cumpla todo el predicado R sobre la tabla P, o más bien, sobre la tabla R se cumpla todo lo que necesito saber de T, y además negamos todo lo que sea verdadero sobre la tabla S respecto a la tabla T. En resumen, la diferencia es el conjunto de tuplas T, tales que T esté en R y no esté en S, ¿no? Entonces,
digamos, la explicación en lenguaje natural de esta situación. También podemos hablar de la proyección, ¿no? La proyección sobre una operación unaria que me permite elegir un conjunto de columnas de una determinada tabla. Esa es la definición de la proyección en álgebra. Y acá estamos hablando de esa situación, ¿no? Tengo una tabla cualquiera R, uso el pi y digo, voy a escoger desde I1 hasta IK. ¿Qué voy a escoger? Todas las columnas que yo necesito. ¿Cómo expresamos eso en álgebra? Decimos sobre el conjunto de atributos K de las tuplas que existen. Entonces tiene que cumplir la condición de que existe un U tal que este conjunto de tuplas U esté incluido en R y exista una tupla T tal que pueda expresar o mostrar todas las columnas T1 igual a U1 hasta TK igual a U sub K. Es decir, especificar que voy a sacar todas las columnas de grado K. ¿Con alguna condición? No, sin ninguna condición. Simplemente es una decisión. Eso lo habíamos visto en álgebra también. Cuando hago la selección, pongo una condición, ¿no? Salario mayor a 5,000 o edad mayor a 30 años o cuenta de banco mayor a 5,000 bolivianos, etc. En cambio, en la proyección simplemente digo que necesito la columna A, la columna F, la columna Y, la columna H, nada más. Entonces, aunque es medio confuso su definición formal, la explicación lógica es mucho más sencilla. Por ejemplo, ¿cómo puedo realizar una consulta? Encontrar el nombre de la sucursal, número de préstamo, nombre de cliente y cantidad para préstamos mayores de 1,200, ¿no? Entonces, estoy interesado en las tuplas T, tal que esas tuplas T sean pertenecientes a la tabla préstamo y T en el atributo cantidad sea mayor a 1,200, ¿no? Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar todas las tuplas de préstamo que satisfagan esta condición. Entonces, como pueden ver, esto que hemos construido acá es un predicado. No es como en el álgebra que hemos dicho, primero voy a elegir la tabla A, luego voy a hacer un join con la tabla B, después de hacer el join voy a sacar la selección en base a una condición, después de la selección voy a sacar la proyección y voy a tener el resultado. No, ahí hay una secuencia de operaciones que hay que realizar. En cambio acá hay una significancia de especificar qué quiero, tomando en consideración y teniendo el cuidado que lo que necesito mostrar acá simplemente son un predicado y que el predicado esté perfectamente estructurado, perfectamente formado, porque también los predicados tienen una estructura rígida que hay que respetar, ¿no? Entonces, esto me va a devolver a los dos datos de préstamo con préstamos mayores a 1,200. Entonces, encontrar los clientes que tienen un préstamo mayor de $1,200, si deseamos el atributo nombre cliente, porque en este caso estamos hablando de T, y T es el conjunto de tuplas, y tal vez yo solamente quiero el nombre, y eso es lo que me dice acá, el atributo nombre y no todos, se necesita una expresión para una relación sobre él, ¿no? Entonces aquí digo el esquema o la tabla o la relación con el asociado al nombre del cliente. Entonces, necesitamos aquellas tuplas, y en este caso ya especificamos nombre del cliente, tales que exista una tupla en préstamo correspondiente a ese nombre con el atributo mayor a 1,200, ¿no? Entonces, nosotros expresamos eso especificando ya el nombre
para realizar. Para expresar esto necesitamos la construcción existe. Nosotros sabemos que tenemos, cuando construimos predicados, y predicados corresponde a la parte de lógica, lastimosamente lógica las ven muy a profundidad. Bueno, no, lastimosamente digo para los de sistemas, no hay una materia de lógica para ciencias de la computación, en cambio para informática sí. Informática se ve bastante esta parte, pero con los conocimientos que tenemos de álgebra basta y es suficiente. Entonces, tenemos dos tipos de cuantificadores dentro de los predicados. Un cuantificador es el para todo y el otro cuantificador es el que estamos ahorita viendo, que también se llama construcción, que es el existe. Cuando hago un predicado, este predicado tiene que estar bien formado. Y bien formado quiere decir que tenga que respetar las reglas de los predicados. Y eso implica que cuando yo manipulo partes de una expresión, entonces tiene que estar cuantificado con el para todo o con el existe. Usualmente es con el existe. ¿Por qué? Porque el para todo es muy general, es muy amplio. El para todo yo lo considero cuando tenemos que enfocarnos a un conjunto de cosas grandes en cantidad de datos, ¿no? O sea, todos los alumnos de la universidad, por ejemplo. Pero usualmente no estamos en las consultas rutinarias en esa situación, más bien al contrario. Estamos interesados en solo una parte y esa parte es el existe. Por eso usamos más el existe que el para todo, ¿no? Entonces, la notación es existe una tupla perteneciente a la relación R, tal que esta tupla cumpla lo que dice el predicado Q, ¿no? Lo que dice acá abajo, ¿no? Existe una tupla T en la relación R, tal que el predicado Q de T es verdadero. Entonces, usualmente, cuando hagamos una expresión del cálculo relacional, ya sea de tuplas o de dominios, tengo que tener el cuidado de ver que debo ligar los atributos que manejamos individualmente. Entonces, usando la notación, ¿qué podemos decir? ¿No? Estoy interesado en la tupla T, al que existe un S, un conjunto de tuplas de préstamo, tal que en ese conjunto de todas las tuplas está el nombre del cliente y que la cantidad sea mayor a 1200. Entonces aquí estamos especificando que vamos a mostrar solo el nombre del cliente. Esto podemos leerlo como dice acá, el conjunto de todas las tuplas, tal que existe una tupla S en préstamo, para los cuales el valor de T y S para el sujeto nombre del cliente son iguales. Y el valor de S para el atributo cantidad es mayor a 1200, ¿no? Entonces, T se define solo en el atributo nombre del cliente. Entonces, el resultado es una relación sobre nombre del cliente. Aquí habría que aclarar que podemos obtener un solo dato al realizar una operación, pero debe quedar claro que ese único dato no es un dato atómico, sino también es una relación, ¿no? Estamos operando con relaciones y por tanto todo lo que obtengamos, pues también son relaciones. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, encontrar los clientes que tienen un préstamo en la sucursal Pesirritje y las ciudades en las que viven. Entonces, acá nos damos cuenta que esta consulta involucra dos relaciones. Una, el cliente y el préstamo. Y obviamente, el cliente y préstamo tienen que estar asociadas a través de una llave foránea y una llave primaria. Entonces, acá requerimos dos cláusulas existe
en la expresión conectadas por AND, porque queremos que se cumpla ambas condiciones. Que esté ese préstamo en esa sucursal y que necesitamos el nombre del cliente, ¿no? Entonces, aquí digo, mostrar toda la solución tal que existe un ese préstamo, tal que el nombre de ese cliente en esa tupla, en la tabla, esté en la tupla que estoy evaluando y el nombre de la sucursal sea la que estamos buscando, pues es dicho. Y aquí estamos uniendo, existe una tupla en cliente, ¿no? Y en la misma tabla de cliente, de préstamo, tal que la ciudad del cliente sea igual a la ciudad del cliente, tanto de la tupla como que la tupla que estamos buscando más bien esté asociada a la relación que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, si este predicado se hace verdadero y este predicado se hace verdadero, entonces esa es una constancia de que todo se va a hacer verdad y por tanto va a mostrarnos la solución. Entonces, de esa manera vamos a mostrar la solución. En álgebra relacional, por ejemplo, se usaría la operación unión. El O es unión. Y en cálculo relacional, entonces, en resumen, necesitaremos dos cláusulas existe y conectadas por el operador O. Entonces, se dice también que tanto el álgebra relacional como el cálculo relacional, ambos tienen el mismo poder expresivo. Y tener el mismo poder expresivo significa que toda la consulta que se haga en álgebra relacional también se la puede realizar en cálculo relacional y viceversa, ¿no? Por eso estamos haciendo acá una relación entre ambas operaciones. Ahora, acá me dice encontrar los clientes que tienen un préstamo, una cuenta o las dos en la sucursal que estamos utilizando en el ejercicio. Entonces, empezamos acá y digo, necesito mostrar las tuplas T que cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Que ese pertenezca a préstamo y préstamo esté evaluado como que en la tupla ese nombre del cliente esté en la tabla que estamos evaluando y que además el nombre de la sucursal sea la que estamos buscando. O en tal caso, exista en depósito una tupla tal que la tupla que estamos queriendo mostrar esté en ese conjunto de tuplas de U que pertenecen a depósito y que además el nombre de de la sucursal en ese conjunto que estamos evaluando sea la sucursal que estamos buscando. Entonces, ¿qué me devuelve? Me devuelve tuplas, nombre de cliente, que cumplen al menos que el nombre de cliente aparece en alguna tupla de préstamo con un préstamo en Perisic. O nombre del cliente aparece en alguna tupla de depósito como depositante en Perisic, ¿no? Entonces, si tengo un préstamo o un depósito, entonces lo primero que saca es que me va a encontrar la información de los préstamos, me va a encontrar la información de los depósitos, entonces me va a mostrar el resultado, sea que ha encontrado en préstamos, o sea que ha encontrado en depósito, o sea que ha encontrado en ambos. Bien. Entonces, acá tenemos entonces la consulta, ¿no?
Y podemos nosotros mostrar ahora otra posibilidad de consulta. Queremos encontrar únicamente aquellos clientes que tienen una cuenta y un préstamo en Persist. Entonces, que tienen ambos. En el anterior caso, estábamos mostrando que tiene una cuenta o un préstamo o ambos. En cambio, acá estamos diciendo que yo necesito que ambas cosas tengan. Entonces, aquí tenemos el conjunto de tuplas T, que es un resultado tal que S pertenezca a préstamo y las tuplas que estamos evaluando, la tupla que estamos evaluando en su campo nombre, sea igual a lo que estamos buscando en préstamo. Y que en esa tabla que estamos evaluando, que es S, el nombre de la sucursal sea la sucursal que estamos interesados. Y además, tiene que cumplir que existe un U, que es depósito, tal que los datos que estamos buscando en la tupla sea igual al nombre del cliente en la tabla U. Y lo mismo que en el anterior caso, que la sucursal donde han depositado sea también Persist, ¿no? Entonces, este es el resultado de la consulta que se está realizando. Ahora, me dicen, para poder ver cómo usamos la negación, encontrar los clientes que tienen una cuenta en Persist, pero no un préstamo en ella. Entonces, si encuentro una cuenta en depósito y encuentro una cuenta en préstamo, significa que esa persona tiene un depósito y tiene un préstamo. Pero si encuentro una cuenta en depósito y no en préstamo, entonces estoy buscando lo que me están pidiendo. Encontrar clientes que tienen una cuenta en Persist, pero no un préstamo en ella. Entonces, usamos la misma lógica. Acá mostramos el conjunto de tuplas de salida que sean los resultados. Pertenece a, donde U pertenece a depósito, entonces la tupla que estamos evaluando, en el campo nombre sea igual al nombre de los depósitos y que además el nombre de la sucursal en esa misma tabla de depósitos sea Persist. Y además sacamos de préstamo y usamos la variable tupla S y el nombre del cliente sea igual al nombre del cliente de la tupla con relación a la tabla y que sea Persist. Pero a toda esta solución le negamos. Entonces, de esa manera, al negarle, nosotros hallamos el resultado final. Bien, otro ejemplo, encontrar los clientes que tienen una cuenta en Persist, pero no un préstamo en él. Entonces, más o menos aplicamos la misma lógica anterior, ¿no? Esto lo pueden revisar porque es muy similar a lo que estábamos viendo, ¿no? Y ese es su resultado. Bien, ahora, otra posible consulta es encontrar los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales situadas en Brooklyn. En álgebra relacional se resuelve con la operación división, porque dividiría todas las sucursales entre Brooklyn y me encuentro todo el resultado. En cálculo racional de tupla introducimos para todos y además implicación. Entonces aquí entra en juego el otro cuantificador, que es el cuantificador universal. Dijimos que no lo vamos a usar mucho porque no estamos interesados en muchas cosas en el para todos, sino en el existe, pero que en algunas situaciones es necesario usar. Y la implicación significa que todo lo que está antes implica que tiene que hacerse lo que está a continuación.
Entonces, P implicación Q significa que si P es verdadera, entonces Q debe ser verdadera, ¿no? Ya esto asociando al álgebra misma, entonces tenemos para toda tupla perteneciente a R, a la relación R, y que tenga que evaluar el predicado Q sobre esa tupla T, entonces podemos leer como que Q es verdadero para todas las tuplas T en la relación R, ¿no? Entonces aquí está ¿por qué usamos el para todo? Porque dice para todas las tuplas T en la relación R. Entonces, ¿cómo podemos encontrar los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales situadas en Brooklyn? Algo que quiero aclarar antes que se me olvide es que en cálculo relacional hay por lo menos dos maneras de poder expresar un predicado, ¿no? Estamos viendo nosotros uno, posteriormente vamos a ver otro. Pero simplemente es la notación, no la lógica. Entonces, ¿qué queremos? Queremos encontrar los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales situadas en Brooklyn. Entonces, ¿cómo decimos eso? Estoy interesado en mostrar todas las tuplas T, tal que para todo sucursal U perteneciente a sucursal. Entonces, esta es la variable tupla E, ciudad sucursal de la variable tupla de sucursal, más bien como variable tupla U, tiene que ser Brooklyn. Y si es Brooklyn, entonces obligatoriamente tiene que existir en depósito el nombre del cliente en la tupla que estamos evaluando, tiene que estar asociada al depósito, a la tabla de depósito de Brooklyn. Y además, el nombre de la sucursal tiene que ser igual a ese nombre de la sucursal. Como la sucursal es Brooklyn, entonces tiene que ligarse con esa sucursal Brooklyn. Es decir, y aquí explica un poquito, ¿no? El conjunto de todos los clientes son las tuplas T, con un nombre de cliente. Tal que para todas las tuplas U en la relación sucursal, si el valor U en la sucursal es Brooklyn, entonces el cliente tiene una cuenta en la sucursal cuyo nombre aparece en el atributo de la sucursal U. Eso es lo que nos están expresando. Bien. Una vez que hemos visto algunos ejemplos, ahora daremos la definición formal del cálculo relacional de tuplas. Una expresión del cálculo relacional de tuplas es de la forma T, tal que hay un predicado sobre ese conjunto de tuplas T que hace verdad esta expresión P y que hace que sea T lo que estoy buscando. Entonces, en T, lo digo en esta expresión, T es una variable tupla, primera aclaración. P es una fórmula construida a partir de átomos y operadores, entonces es un predicado. Y en una fórmula pueden aparecer varias variables tuplas. ¿Cuántas? ¿Cuántos necesito? Cada variable tupla es determinada a partir de la tabla que uso. Si uso una tabla, entonces voy a tener una variable tupla. Si uso 3 tablas en la consulta, voy a tener 3 variables tupla. Y así sucesivamente. Entonces, el número de variables tupla que voy a necesitar se corresponde con el número de tablas o relaciones que voy a usar. Entonces, tenemos algunas definiciones, dando ya formalismo a lo que estamos viendo.
Una variable tupla, entonces es una variable libre, si no está cuantificada por un existe o por un para todo, por los dos cuantificadores que usamos o conectores que usamos, ¿no? Uno es el existe y el otro es un para todo. Una variable tupla cuantificada por un que existe, por un para todo, o ligada también se dice, es una variable límite o acotada. Entonces, eso quiere decir que va a estar ligada a propósitos específicos dentro de la expresión que vamos a construir. Por ejemplo, ¿no? Aquí digo que pertenece a préstamo, entonces esta es una variable libre. ¿Por qué? Porque estoy hablando de T en general, pero aquí decimos, existe un S perteneciente al cliente tal que el nombre del cliente de la tupla que estamos evaluando tiene que ser igual a ese punto nombre del cliente de la relación que estamos usando. Entonces aquí S está acotada porque tiene que cumplir esta condición o está ligada, ¿no? Se dice acotada o ligada. En cambio, en este caso no está ligada. Entonces acá es una variable libre y esa es una variable límite acotada o ligada. También es el otro término que podemos usar. Entonces, en cálculo relacional de tuplas y también de dominios, usamos fórmulas. Una fórmula en el cálculo relacional de tuplas se compone de átomos. Y átomos son cada una de estas situaciones que estábamos viendo, ¿no? Todo esto es un átomo, esto es otro átomo, esto es otro átomo. Entonces, todo el predicado lo construimos a partir de átomos. Entonces, un átomo puede tener algunas conformaciones. S perteneciente a R, algo simple, o considerar un conjunto de tuplas de S, un operador y otro conjunto de tuplas Y de otra relación, o un conjunto de tuplas X para una relación S, un operador asociado a alguna condición directamente, ¿no? Entonces, un átomo tiene las siguientes formas. Pertenece a R, donde S es una variable tupla y R es una relación. S, X, alfa, unión U de Y, donde S y U son variables tupla. X es un atributo sobre el que S está definida y Y es un atributo sobre el que U está definida. Y alfa es un operador, como os decía, ¿no? Este operador puede ser menor, mayor, igual, menor, igual. X y Y deben tener dominios cuyos miembros puedan compararse. Si tiene la forma S de X alfa C, S es una variable tupla, X es un atributo en el que está definida en S, alfa es un operador de comparación y C es una constante en el dominio de atributos X. Ahora, las fórmulas se construyen a partir de átomos usando las siguientes reglas. Un átomo es una fórmula. Si P es una fórmula, entonces también lo son no P y, entre paréntesis, P1, todo lo que esté dentro de P1. Si P1 y P2 son fórmulas, entonces también lo son el O de P1 y P2 y el I de P1 y P2. Y el P1, entonces, consecuencia lógica, P2. Si P1 sobre S, y S es una variable libre, tupla variable libre, entonces también es una fórmula el hecho de expresar, existe un S perteneciente a R, tal que todo lo que se haga en S a través del predicado 1 cumpla con esta condición. Y también para todo S perteneciente a R,
se hace verdadero al aplicar el predicado P1. Como en el caso de álgebra, también es posible escribir expresiones equivalentes, ¿no? En álgebra ya les dije, cuando hacemos el caminito para una posible solución, ese caminito para una posible solución implica que yo puedo encontrar la misma solución en distintos pasos, ¿no? Primero hago A, B, C, D y encuentro la solución. O puedo hacer P, Q, R, S y encuentro la solución. Puedo hacer M, N, O, P y encuentro la solución. Son equivalentes. Y ya les dije que la única diferencia entre uno y otro es que siempre una va a ser más eficiente, la otra va a ser la siguiente en eficiencia y la otra va a ser la siguiente en eficiencia, ¿no? Entonces es como una cadenita. Entonces esas expresiones en álgebra son equivalentes. En cálculo relacional pasa algo similar. También puedo hablar de equivalencias. Entonces, una expresión expresada de una manera puede tener su equivalente. Para hacer las equivalencias, tenemos las reglas de la lógica predefinidas. P1 y P2 equivale, y esto también lo sabemos, a negar P2, niego P1, entonces eso se implica que se va a convertir el I en O, pero todo el resultado se va a volver a negar. Entonces, negación de la negación va a ser P1, negación de O es el I, y negación de P2 es P2. Entonces son equivalentes. La otra posible equivalencia es que para todo T perteneciente a R, tal que se cumpla el predicado P1 sobre la tupla T, es equivalente a negar que el para todo negado es un existe. T perteneciente a R, tal que todo este predicado de acá tendría que ser negado. Entonces negamos como P1 de T. Entonces, si aplicamos esta negación, al negar el existe, se vuelve para todo. Y al negar esta condición, entonces negación de la negación, se va a volver simplemente P1. Y la última regla es cuando P, consecuencia lógica P1, consecuencia lógica P2, esto es una regla antigua, es equivalente a negar P1 y este entonces se vuelve O, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos esta negación, la negación de P1 va a tener P1 y el O se va a volver entonces como una consecuencia lógica. Hablamos del poder expresivo de los lenguajes, ¿no? El poder expresivo simplemente significa todo lo que escribo en álgebra es posible escribir en cálculo y en SQL y viceversa. Eso es poder expresivo, ¿no? Entonces, en cuanto al poder expresivo, en lo básico son equivalentes, ¿no? Y eso más o menos quiere decir acá. El cálculo relacional de tuplas restringido a expresiones seguras es equivalente en poder expresivo al álgebra relacional. ¿A qué se refiere en expresiones seguras? Expresiones seguras o expresiones válidas. Se refiere a que yo tengo que respetar todas las reglas que estamos viendo. Las fórmulas tienen que tener la característica de ser fórmulas bien formadas. ¿Y qué significa tener fórmulas bien formadas? Significa que tengo que respetar las reglas de cómo construir esas fórmulas, ¿no? Entonces, como es equivalente en poder expresivo, eso quiere decir que para cada expresión en álgebra relacional existe una expresión equivalente en cálculo relacional de tuplas y viceversa. ¿Sí? Bien. En contrapartida ahora, tenemos el cálculo relacional de dominios. Entonces,
En los anteriores casos habíamos manejado variables tupla. Ahora vamos a manejar variables dominio. En las variables tupla, entonces, cada variable tupla se asocia a una tabla. Entonces, si la tabla es empleado, mi variable tupla es S o E de empleado. Si es préstamo, y mi variable tupla es P, entonces es variable de toda la tupla. En cambio, en las de dominio, primero voy a tener más variables tupla o más variables dominio. ¿Por qué? Porque cada variable va a representar un campo, un atributo. Entonces, si bien antes toda la variable era toda la tabla, ahora cada variable es un atributo. Y por tanto, siempre hay más atributos que tablas. Por tanto, en cálculo relacional de dominios va a haber más variables dominios que variables tupla. Pero también hay que aclarar que son absolutamente equivalentes. El hecho de que sean absolutamente equivalentes implica que todas las reglas que hasta ahorita hemos visto en cálculo relacional de tuplas se aplica a cálculo relacional de dominios. La única diferencia es que manipulo, nada más. ¿Ya? Entonces, una expresión en cálculo relacional de dominios, en vez de decir esto es T y esto es P de T, porque eso era en tuplas, ahora estoy hablando de un conjunto de campos o atributos o columnas o dominios y un predicado sobre ese conjunto de atributos o predicados, ¿no? Donde x1, x2 hasta xn representan las variables dominio y P es una fórmula compuesta por átomos, ¿no? Entonces, básicamente, ahora estaríamos cambiando a una notación un poquito más detallada. Igual manera, hablamos de un átomo en el cálculo relacional de dominios y tiene una de las siguientes formas, ¿no? x1, x2, xn pertenece a R. O la otra forma de escribir es R tiene como componentes variables dominio x1, x2, xn, ¿no? R, como en el anterior caso, es una relación de n atributos y x1, x2, xn son variables de dominio o constantes de dominio. Como en el caso anterior, x, alfa y e, entonces x e y son variables de dominio y alfa es un operador de comparación, entonces puedo comparar mayor, menor, diferente, como necesite. Y x y e tienen dominios que pueden compararse a través de alfa, entonces tiene que ser lógica también, ¿no? Entonces no puedo comparar, por ejemplo, el valor de una cuenta, monto de una cuenta mayor al nombre de la persona, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedo hacer eso. Entonces yo puedo decir la existencia en la cuenta mayor al monto del préstamo, por ejemplo, eso sí, porque estaríamos utilizando dominios que son posibles de operar. Luego tenemos, igual que en el caso anterior, x, alfa, c, donde x es una variable de dominio y alfa es un operador de comparación. Y c es una constante en el dominio del atributo correspondiente. Puedo comparar con constante. Esto es para cuando yo quiero, por ejemplo, expresar salario mayor a 1.500, ¿no? Ese salario mayor a 1.500 es esa C o es la constante. Las fórmulas, como en el caso anterior, se construyen también usando las siguientes reglas. Entonces, un átomo es una fórmula. Si P1 es una fórmula, entonces también lo son no P1 y P1 entre paréntesis. Si P1 y P2 son fórmulas, entonces también lo son P1 o P2, P1 y P2, y P1 entonces P2. Otra fórmula es si P1 de X es una fórmula en X, donde X es una variable de dominio, entonces también son fórmulas el hecho de decir existe un X, tal que X en alguna situación hace verdadero a P1.
Y también es una fórmula tal que para todo X, entonces tiene que hacer X verdadero a P1, ¿no? Con la misma lógica del uso de los cuantificadores existenciales y cuantificadores universales. Entonces, haciendo los mismos ejemplos, encontrar nombre de sucursal, número de préstamo, nombre de cliente y cantidad de préstamos mayores a 1.200. ¿Sí? Entonces, acá estoy expresando nombre de sucursal, número de préstamo, nombre de cliente y cantidad de préstamos. Esa es mi salida. Eso es lo que me va a mostrar. Y en este caso es mucho más visible que en las tuplas, porque en las tuplas no especificamos claramente en el formato que estamos viendo los campos a mostrar. Entonces, como esto es lo que voy a mostrar, esto tengo que indicar que estas variables tienen que ser parte de préstamo. Y que A, que es la cantidad del préstamo, esta variable A, sea mayor a 1.200. Entonces, ¿qué me va a mostrar esta expresión? Me va a mostrar los nombres de sucursales, números de préstamo, nombre de cliente y cantidad de préstamos de los que se han prestado más de $1.200, ¿no? También puedo decir encontrar los clientes que tienen un préstamo por una cantidad mayor de $1.200, ¿sí? Entonces, encontrar nombre de cliente. Solamente estoy buscando una sola variable, que es el nombre del cliente. Entonces tengo que decir, existe un BLA, que son los otros campos de préstamo. Existen los otros campos de préstamo para que yo pueda mostrar el campo C en préstamo tal que A sea igual a 1.200. Entonces aquí es algo importante que tenemos que observar. Acá estoy cuantificando y ligando cuando existe los otros campos que son parte de préstamo, pero no estoy considerando el que estoy mostrando en el resultado. Entonces, ya no estoy poniendo, como en este caso no tiene cuantificación, y estoy mostrando todos los campos. Entonces, yo quiero mostrar solamente el campo C, y por tanto, lo que tiene que cumplir es que para mostrar este campo C, todos estos campos tienen que estar ligados a C. Por eso usamos el existe. Pertenecientes a préstamo y que A sea mayor a 1.200. Entonces, A sea mayor a 1.200. Entonces, eso es el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Aquí tenemos una otra consulta que dice encontrar clientes que tienen un préstamo de sucursal, persiste y ciudad en la que viven, ¿no? Entonces, bajo la misma situación, ¿cuántos me están pidiendo? Entonces, tengo dos variables de dominio. Clientes que tienen un préstamo y entonces busco C y X, ¿no? C para el cliente y X la ciudad en la que viven, que es lo que me están pidiendo. Tal que existe un BLA, entonces C voy a usar, por tanto BLA tiene que estar ligado a C de préstamo y además esa B tiene que ser persistente. Y además tiene que existir en Y el cliente, ¿no? C estoy mostrando acá, por tanto no tiene que estar ligada. Y X estoy mostrando acá, por tanto tampoco tiene que estar ligada. En cambio, la Y sí tiene que estar ligada, ¿por qué? O cuantificada, ligada hacia el cuantificador existencial, porque cuando encuentre C y cuando encuentre X, también tiene que estar asociado el dato de Y, ¿no? Entonces, a eso se refiere, respetar esas reglas, se refiere a que se tenga una fórmula bien formada.
Es los mismos ejercicios anteriores. Aquí encontrar clientes que tienen un préstamo, una cuenta o ambos en la sucursal Presiditia. Entonces acá, ¿no? ¿Qué quiero? Encontrar clientes. Clientes es C. Que tienen un préstamo. Entonces, en préstamo, ¿qué voy a usar? Voy a usar C en la salida y, por tanto, todo el resto de los atributos de préstamo tenemos que ligar. Y además que B tiene que ser Presiditia. O, porque dice préstamo o una cuenta o ambos. Entonces, tiene que existir un BAN, ¿no? Tal que BACN tienen que pertenecer a depósito y B tiene que ser un Presiditia, ¿no? Entonces, acá estamos ligando con el existe B, estamos ligando A y estamos ligando N. El C no, porque el C estamos usando también acá en la salida. Y que existe un depósito. Entonces, ¿esto qué va a encontrar? Me va a buscar si tengo el dato buscado en préstamo o el dato buscado está en depósito o en ambos. Cualquiera de las tres condiciones, porque es un O y el O se hace verdad cuando o uno es verdad o el otro es verdad o ambos son verdad. Entonces, este predicado solo va a ser falso cuando no cumple ninguna de las dos condiciones. Acá tenemos otra que dice encontrar a los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales situadas en Brooklyn, ¿no? Entonces acá quiero encontrar el nombre del cliente, tal que para todo X y Z, y X y Z perteneciente a la sucursal, y además Z, el dato Z, el nombre de la sucursal tiene que ser Brooklyn. Entonces existe un A y un N, ¿no? Que no son los que no estoy usando, A y N, porque estoy usando C y estoy usando X, tienen que pertenecer a depósito, ¿sí? Entonces, eso me muestra todas las cuentas. En cuanto al poder expresivo, ya podemos ampliar más, ¿no? Son equivalentes en álgebra relacional, en cálculo relacional de Tuplás y también en cálculo relacional de dominio. Es decir, cualquier consulta que yo haga en álgebra relacional, la debería poder hacer en cálculo relacional de tuplas y de dominios. O si estoy de dominios, debería poder expresar en tuplas, que básicamente es lo mismo, pero también en álgebra, que es radicalmente diferente. La completitud relacional, un lenguaje relacional es completo si es al menos tan expresivo como el álgebra, ¿no? El álgebra es como el soporte principal, porque está basado en la matemática y en la teoría de conjuntos. Y de fondo es como todos los manejadores ejecutan la consulta. Todo DBMS tiene un procesador de consultas y tiene un optimizador de consultas. Entonces, este procesador y este optimizador de consultas usan el álgebra para ejecutar las operaciones. Por eso es tan importante el álgebra. Ahora, como el álgebra es relacionalmente completo, para demostrar que cualquier lenguaje L es completo, basta demostrar que L incluye análogos de cada una de las 5 operaciones algebraicas primitivas. ¿Cuáles son? La selección, la predicción, el producto cartesiano, la unión y la resta. Entonces, esto estamos hablando a nivel de demostraciones formales, ¿no? Es algo que no vemos, pero si algunos están interesados en los libros más ampliados, hay muchas de demostraciones de partes importantes de las bases de datos que se hacen demostraciones al absurdo, por ejemplo, ¿no? Como nosotros hacemos las demostraciones en álgebra, en cálculo.
Entonces, de esa manera, también SQL, QL y QB son completos, ¿no? Y significar que son completos significa que todas esas operaciones básicas del álgebra relacional es posible encontrarlos. QL y QB son lenguajes de consulta comerciales ya no usadas, ¿no? Son muy similares al SQL, antecesores al SQL, que todavía es posible que haya manejadores que los usen, pero que han tenido su importancia en su momento, ¿no? Tanto el SQL como el Query by Example, que de ahí viene QB. Los lenguajes de cálculo son de más alto nivel que los algebraicos, porque los algebraicos, como habíamos especificado antes, cuando dijimos que este lenguaje especifica el qué, y el qué significa, no, perdón, lo voy a borrar. Este lenguaje especifica el cómo, no el qué, ¿no? Entonces, el álgebra, ahora sí, los lenguajes algebraicos especifican el cómo, porque especifican el orden de las operaciones. ¿Cómo voy a hacer? En cambio, los lenguajes de cálculo dejan que el compilador determine la manera del orden más eficiente. Entonces, en estos lenguajes, nosotros, como usuarios finales, especificamos el qué. Y si se dan cuenta de lo que hemos visto, ¿no? Especificamos el qué. ¿Cómo especificamos el qué? Simplemente al hacer una expresión, pensando cuándo quiero que se haga verdad la expresión. Y cuando sabemos que cuando se haga verdad la expresión, es cuando se va a cumplir lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, son lenguajes los dos formales, pero también son radicalmente diferentes en cuanto a cómo se estructura. Eso también tiene que quedar bastante claro, ¿no? Entonces, acá, esto es algo que no lo vamos a ver, ¿no? Esto ya son definiciones un poco formales de cómo, pero podemos ver, por ejemplo, acá que son equivalentes, ¿no? Esta bibliografía es del libro de Fundamentos de Base de Datos de Cortan, Silver y Just. Bien, eso sería en cuanto a cálculo. Como pueden ver, tampoco hay un conjunto muy grande de operaciones que se realizan, sino más bien un conjunto de operaciones que se debe ejecutar y que nosotros tenemos que tener cuidado al hacer. La siguiente clase vamos a realizar ejercicios tanto de álgebra como de cálculo para que vayamos entendiendo un poco más la lógica de cómo trabaja. Respecto a sus exámenes, ando recién por el 20%, así que un poco de paciencia para tener sus notas finales. ¿Alguna pregunta del contenido que hemos avanzado? Bueno, creo que ninguna. Entonces, eso sería todo por hoy y nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen día. Buen día, Inge, hasta luego.